Les voy a leer el Salmo 65 en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: Dios nos llena de bendiciones. Himno de David. Dios mío, que vives en el monte Sión, tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Nuestro Dios y Salvador, tú nos respondes dándonos la gloria. Gente de pueblos lejanos pone en ti su confianza. Así hacen los que viven más allá del mar. Tú, con tu poder y tu fuerza, formaste las montañas, calmaste el rugido de los mares, calmaste el estruendo de sus olas, calmaste el alboroto de los pueblos. Los que viven en países lejanos tiemblan de miedo al ver tus grandes maravillas del oriente al occidente. Haces que la gente grite de alegría. Tú tienes cuidado de la tierra, los empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados. Para que den muchos frutos, con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo. Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasas dejas gran abundancia. En el desierto el pasto es fresco, las colinas se revisten de alegría, las praderas llenan de ovejas y los valles se cubren de trigales. Amén. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. Amén. Amén. Cuando Dios pone alabanzas tan bíblicas, el corazón se goza, el espíritu se goza. Amén. Y luego oyes citas. Ahorita estaba pues oyendo la alabanza que tocó ahorita al final el hermano que todos los días cantamos, pero no había puesto, no sé si le había puesto atención, pero a lo mejor no me había llegado cuando él dice que estamos en diferentes pruebas y enfermedades, la iglesia, y como hay infinidad de iglesias que creen que ser cristiano es no tener enfermedades, y es un error garrafal. Por eso esa alabanza nos hace ver que no es que Dios nos olvide, sino que Dios nos pone con condiciones para que podamos estar en su gloria. Él es el mismo ayer y hoy, pero tenemos que padecer porque estamos en esta carne y somos de barro, hermano. Entonces esa alabanza nos dice, aunque estés así, tú sigue confiando. A eso se refiere y está hermoso. Es un mensaje muy bello. Bueno, mis muy amados hermanos, pues vamos a continuar. Ya sé que ya se cansaron, pero ni modo. Tenemos que dejar las doctrinas bien claras, hermanos, porque la doctrina es la base de la fe. Hay iglesias, acabo de oír un cuate por ahí que decía, que pues, ¿para qué doctrina? Si con la fe es suficiente. Bueno, la fe es una doctrina. O sea, como la gente por no conocer dice cosas sin coherencia. Tener fe es una doctrina que aparece en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que es un don de Dios. Y que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien quiere decir, no, la doctrina no es lo importante, está negando la existencia de Dios, sin pensar en el creer que porque tú fuiste llamado, ya eres sabio. No, mi hermano. Todos debemos de conocer la doctrina, tener fundamentos, porque en el mundo, cuando uno habla y predica, te van a preguntar cosas. Y si tú no tienes firme tu fe, te vas a equivocar. ¿Sí? Bueno, vimos al Dios triuno en el Antiguo Testamento. Vimos la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y pareciera que diría uno, pues ya la entendimos. Bueno, ahora vamos a ver, si quiere poner un título a este mensaje, las tres personas son Dios. ¿Dónde viene en la Biblia eso? Vamos a ver uno por uno
y vamos a tener que acabar, así que hay que echarle ganas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque hay quien se lo va a preguntar. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a empezar por el Padre. El Padre es Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 7. Y de una nos vamos a la Biblia. Ahora no hay preámbulo, hermano. Ahora no hay preámbulo. Romanos capítulo 1, verso 7. Pablo está saludando a la iglesia de Roma. Cuando alguien escribe una carta, saludas primero, ¿cierto? Y en su salutación nos pone la verdad. Pablo no escribe por él mismo, recuerde que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y en el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, o sea, el saludo es para todos. Amados de Dios, qué bonito nos dice, ¿eh? Amados de Dios. A todos los que somos del Señor somos amados de Dios. Llamados a ser santos. Se fija que Pablo en su saludo nos exhorta inmediatamente. Somos llamados a ser santos. Ya dijimos que santo es apartado del pecado. Gracia y paz a vosotros. Por eso hay muchas congregaciones que saludan diciendo la paz de Cristo. Porque se saludaban mucho con lo de la paz, pero no es una obligatoriedad hacerlo, pero el que lo hace hermoso y el que dice Dios te bendiga hermoso, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de proyectar es que somos hermanos. Amén. Gracia y paz a vosotros de parte de ¿quién? De Dios nuestro Padre. Entonces, ¿quién es el Padre? Es Dios. Y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo divide las dos personas, pero en ese momento dice muy claro, de Dios, que es el Padre. Entonces ahí podemos comprobar que el Padre es Dios. Vamos a otro versículo para que veamos esta gran verdad que estamos estudiando. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios, mire, ahora se le dice la tarea otra vez de ponérselos más ordenaditos, para que no batalle. Primera de Corintios 8, verso 4. Corintios 8, 4. Lo vamos a leer del 4 al 6 para dar algunas explicaciones que aunque no son sobre el tema, pero hay que decirlas. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 8, 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Qué importante esto, hermanos. Mucha gente en algunas congregaciones casi quieren que seas, ¿cómo le llaman los que se encierran? Fraile, ¿no? Los encerrados. No, nosotros convivimos con el mundo. Nosotros evitamos las cosas del mundo por el testimonio que damos como cristianos. Pero uno ya sabe que el ídolo nada es. O sea, que eso que le sacrifican al ídolo, eso que le dan al ídolo, a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Porque entendemos que no existe ese ídolo. Existe en la cabeza del que le está creyendo. Pero no es real. ¿Sí me están entendiendo? Miren, hermanos, tenemos ídolos a veces y no necesariamente son las estatuas que están ahí. A veces tenemos ídolos de otro tipo y no nos damos cuenta. Y es lo mismo que hacemos. ¿Cuánta gente cuando viene el Mundial de Fútbol se gasta hasta lo que no tiene por ir a ver al equipo de México? Es su ídolo. Dejan hasta la casa, la ven, dejan de comer a la familia, la dejan sin comer, se van y no les importa. Es lo mismo que tener la estatua. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Dios nos advierte, el ídolo nada es. Esa es una situación de cada cabezota que quiere adorar algo que no es nuestro Dios. Pero ¿qué dice ahí? Y que no hay más que un solo Dios. Vamos a la siguiente versículo. Pues aunque hay algunos
que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores. ¿A quiénes son los que les llamamos dioses? Júpiter, Zeus, Thor, ahora con los superhéroes esos. Thor, o sea, ha habido a través de la historia muchos que se les han llamado dioses. Y si vamos a la cultura mexicana, Tlaloc, Huitzilopochtli, la Guadalupe, Judas, Tonantzin y toda la bola de los que hemos puesto como dioses, se les llama dioses, pero no son Dios. ¿Sí está entendiendo? Esos no son Dios. Se les llama el Dios de la... Por eso dice que están en los cielos. Hemos hecho al sol Dios. Hemos hecho, ¿no he visto las cabezas de los egipcios? A los chacales. O sea, somos una revoltura. El ser humano tiende a ser ídolos si no conoce al verdadero Dios. Tendemos a ser un ídolo. De veras, somos tan así. Hay gente que cuando no le queda de otra, tiene de ídolo hasta a veces a su propio padre, madre, esposo o hasta los hijos. Hay gente que cuando muere su hijo, se acabó su vida. Porque lo tenía como su propio ídolo. Así de duro. Por eso el Señor nos dice, ámame a mí. Porque si me amas a mí, no vas a andar pensando en otras cosas. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, ¿de quiénes son nosotros? Los amados de Dios. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y nos dice, el Padre. ¿Vio? ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que el Padre es Dios. Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor lo separa. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. O sea que sigue siendo Dios. Y nosotros por medio de Él. ¿Sí entendió eso? Es un trabalenguas medio chistosito, pero está claro. Dios el Padre procede en todas las cosas. Y de Jesucristo son todas las cosas. Porque sigue siendo la misma persona, el mismo Dios. Mientras que el Padre somos para Él, por Jesucristo somos por medio de Él. ¿Qué sostiene todo? Jesucristo. Si nos vamos al Génesis, no se los pongo aquí, pero les narro. Cuando el Padre crió el universo, lo hizo por amor al Hijo. Y ese universo se sostiene por Él, que sigue siendo Dios, pero es el Hijo. Por eso en Juan vemos que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Esto que está, este trabalenguas que usted está viendo aquí es la creación, hermano. Él es el creador para su Hijo, porque es de Él, no dice ahí, Jesucristo por medio de Él son todas las cosas. Él es el que sostiene Él es el creador de las cosas, pero porque el Padre lo decidió por amor al Hijo. Y mientras que dice que todos somos de Dios, somos por medio del Hijo. No podemos ser de Dios si no tenemos al Hijo. ¿Ya entendió? Es un trabalenguas muy sencillito ya cuando lo desmenuzamos. Sin el Hijo, no somos de Dios. Ahí está el plan salvífico y la creación. En un versículo. Que nos muestra que Dios, Padre, es también Dios. Qué hermoso. No es que parece trabalenguas, pero está claro. Porque cuando dice Señor a Jesucristo, se lo está diciendo con el Adonai del hebreo, con el Curios del griego, el dueño de todo. Eso era el Señor de antes, no como ahorita. Bueno, una vez que vimos esa hermosa enseñanza, vámonos a Isaías, para que vean que también en el Antiguo Testamento habla de Dios Padre. Isaías 63, 16. Isaías 63, 16. Ahora sí los hice moverse. ¿Sí saben todas Isaías, verdad? Sí, en el cielo. Isaías 63. 63, ¿qué les dije? 16.
¿Ya lo encontraron? Ya. Vamos a leer el 15, pues ahí está pegadito, pues ya de una vez. ¿Listos? 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? Le están hablando a Dios. Y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Es una pregunta. Son preguntas que le hace el profeta a Dios. Pero contesta ahí mismo. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, el descendiente de Abraham, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. ¿Más claro? ¿Qué está haciendo el profeta? Reconociendo que ese Dios es el Padre de todos. Él dice, si nuestros padres de descendencia, recuerden que para los hebreos todos los antepasados son padres, no como nosotros. Ya les platiqué que aquí en México también antes se le decía papá a los abuelos, luego fue cambiando por la influencia americana, pero allá en los hebreos, tu padre Abraham, tu padre David, y ya pasaron generaciones y sigue siendo padre. Entonces él está diciendo, si nuestros padres, nuestros antepasados, Abraham, que era el padre de todos, porque de Abraham nació todo el pueblo de Israel, e Israel, que era el nieto de Abraham, Jacob, donde nacen las 12 tribus, si ellos nos ignoran, tú no, porque tú eres también nuestro Padre, Dios. Entonces, hermanos, hay un salmo muy hermoso donde habla también de eso. Que aunque nuestros padres no nos quieran, Dios nuestro Padre sí nos quiere. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por el amor de este mundo, sino por el amor de aquel que nos ha dado todo. Si nos dio a su Hijo, ¿qué no nos puede dar? Eso habla de un amor que no tiene medida. Es lo que está diciendo ahí. A mí me podrán rechazar toda la tierra, pero tú no. Porque tu amor es infinito, incondicional. Por eso es nuestro Padre. Porque luego la gente dice, no, la primera vez que le dijeron Padre a Dios fue Jesús. Ahí está que no, ahí está. Viene en Isaías. Jesús todavía ni nacía, hermano. Bueno, vamos a seguir porque es muy hermoso aprender todas estas bellezas de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Mateo. Ahí también habla de este hermoso Padre. ¿Y quién le dijo Padre? Pues ahorita vamos a ver en Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso... pues también 5, coincidencias, Dios es bueno. 5:5. ¿Llegaron al 5:5? Mateo 5:5. Amén. Sí, amén, amén. No, creo que me equivoqué. Me equivoqué de capítulo. Bueno, no pasa nada. Siempre me equivoco. Déjenme, voy al acordeón, hermano. Por eso tengo acordeón, porque si me equivoco en un lado, lo tengo en otro. Mateo. Me equivoqué, yo creo, de capítulo. Es donde Jesús le dice Padre al Padre. Ya me acordé. Déjenme ver. Mateo es en el capítulo 5, efectivamente, hermanos, pero déjenme ver dónde está. Acá está.
Mateo 6, era el capítulo 6, hermano. 5. 5, 6. No, al revés, 6, 5. Ya me acordé. Ya el Señor me dijo, ay, hijito, déjame te echo la mano porque... Mateo 6, ¿listo? Vamos a leer desde el 5 de todos modos para que quede el contexto. Habla de la oración, a cómo se dirige Jesús y cómo nos pide a nosotros que nos dirijamos en la oración. Tengo que corregir eso porque lo voy a imprimir. ¿Ya están en el Mateo 5, digo 6, 5? Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, hermanos, esta cita, aunque vamos a hablar del Padre, es bueno ver lo que está pasando ahí. Jesús está enseñando sobre la oración, ¿cierto? Amén. Y dice que no hay que ser como los hipócritas. En una iglesia, porque hay iglesias, sobre todo las pentecostales, que todos quieren orar al mismo tiempo. ¿Con qué propósito lo están haciendo? Para que lo escuchen Para que los demás escuchen. O sea, el Señor nos está diciendo, no es así. Porque se hace una merequetengue. Usted no le ha pasado, no sé si alguna vez han estado en una iglesia así. Yo sí. Y no puede uno ni concentrarse para hablar con el Padre. Te vuelves, ya no sabes a quién oír. Si al pastor, o al hermano que tienes al lado, o al que tienes atrás. Y mira, hermano, ni siquiera dicen cosas relacionadas con lo que se supone que deberían estar orando. Porque orar, ¿qué es, hermano? Abrir tu corazón al Señor. Por eso el Señor puso y estableció reglas para la oración. No hay gente, sobre todo hay pastores que creen que porque gritan más, Dios los va a escuchar más. No, hermano. Sí, el pastor tiene que orar porque somos un grupo y tiene que orar para que todos oigamos la oración del pastor hacia el Señor por la iglesia. Pero el pastor, si usted quiere orar, esté en su corazón, tiene intimidad con el Señor. Pero la oración poderosa, y aquí nos lo dice Cristo en el verso que sigue, es la que está ahí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es aposento? Tu cuarto, tu lugar de descanso. O en la intimidad sana. O en una parte íntima, pues. ¿No? ¿Alguien vio la película Cuarto de Guerra? Sí. Sí, amén. Sí. ¿Sí se fijaron que tenía su espacio especial para encerrarse y nadie le diera lata? Por eso hay que orar en la madrugada, que los niños no dan lata. Mas tú cuando eres, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Porque eres tú con Él. Ora, y aquí está lo que vemos que el Padre es Dios. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí reconocen a Dios como Padre. Hermano, esto es hermoso. Dios escucha a todos. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él no tiene problemas. A veces sacan películas muy chistosas, pero que tienen algo de realidad, como esa del Todopoderoso, que cuando el cuate se empieza a oír la voz de todos, sentía que se volvía loco, porque él era un humano. Pero Dios no se vuelve loco, hermanos. Dios a todos nos escucha si obedecemos. En lo secreto. Como porque yo le voy a gritar a Dios lo que necesito enfrente de todos. ¿Cómo para qué? Como para qué yo voy a decirle, no, tu Padre, Señor. ¿Cómo para qué? Es tu corazón con Él. La comunión es la que cambia y transforma vidas, no los aspavientos. Por eso es duro el Señor en esta palabra. Pero nos demuestra que Él es el Padre. Ahora vamos a entender que si Dios es al único que se le adora, como a Jesucristo también se le adoró. Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Vamos ahora al Hijo es Dios. Pero antes de pasar a los versículos específicos que dicen que el Hijo es Dios, vamos a demostrar bíblicamente que a Jesús
se le adoró y por lo tanto Él es Dios. Cuando a Pedro se le quiso adorar, Pedro no lo permitió, ¿cierto? Cuando al ángel se le quiso adorar, Juan, en Apocalipsis, el ángel no lo permitió. Cuando a Jesucristo se le quiso, no se le quiso, se le adoró, Él lo permitió. Porque Él es Dios. Vamos a ver lo primero, ¿dónde dice que solo a Dios se le adora? ¿Se acuerdan de la tentación en el desierto? Lucas 4:8. Ahí está adelantito. Lucas 4:8. ¿Sí se acuerdan de la tentación o no se acuerdan de la tentación? Pero ahorita la vamos a leer. Lucas 4:8. Vamos a leer la tentación, pues, verso 6 y 7, porque si no, no van a entender el 8. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en el verso 6 de Lucas 6 y 7. Satanás está tentando al Señor. Todo eso de la tentación también hay un tema, no, hermanos, tengo tanto que enseñar y tanto que aprender ustedes. Porque ahorita me acordé de otro que viene ahí. Ver las tentaciones de Jesús desde el contexto bíblico, no, hombre, es algo... Bueno. Y le dijo el diablo, ¿a quién? A Jesús. A ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, de los reinos. Toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. ¿Dios le dio la potestad sobre los reinos? No. El hombre solito se la entregó. Porque desobedecemos, porque estamos en pecado. A Él le pertenecemos. Los que no son de Dios, son dos tipos de hijos. Los de Dios y los del diablo, mi hermano. Y si no somos de Dios, nuestro padre es el diablo. Se oye feo, pero es real. Por eso dice con aquella gallardía, son míos, yo te los voy a dar. ¿Qué le pidió a cambio? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué quería Satanás? El reconocimiento. Que todavía hay muchos por ahí que lo quieren. ¿Y qué le contestó Jesús? No voy a meterme a explicar esto porque es muy largo teológicamente hablando. Pero la respuesta de Jesús nos enseña que solo a Dios se le adora. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Y citó la Biblia, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿a quién es el único que se le adora? A Dios. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué pasó con Jesucristo cuando la gente lo buscó. Vamos a regresarnos tantito hacia atrás a Mateo 2:11. Mateo 2:11. ¿No se acuerdan qué pasó en Mateo 2:11? Acuérdense, hombre. Llegan los famosos magos de Oriente. ¿Se acordaron? Lo estudiamos. Que en realidad no son magos, ¿verdad? Ya leímos, ya estudiamos que son los sabios de Oriente. Mateo 2:11. ¿Qué hicieron esos con el niño en esa época? Y al entrar a casa, ¿están ahí? Vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde que Jesús era ni bebito, niñito, de nuestros años, ya le llegaron a adorar los sabios de Oriente. Imagínense a María. ¿Por qué lo adoran? Nadie sabía quién era. Pero se debe sentido esa, como ellos eran judíos, recuerden que ellos sabían la palabra. Y al ver adorar a su hijo se dio cuenta que era real todas las promesas que le habían dicho. Primera vez que se le adora a Jesús, está ahí. Ahora vamos ahí mismo a Mateo, pero vamos al versículo 28, capítulo 28. Mateo 28. 28. ¿Dice ahí 28? Mateo 28. 8. Cuando Jesús resucita. ¿Se acuerdan?
Dice la palabra de Dios, Mateo 28, verso 8, y vamos a leer hasta el 10, para el que tiene anotación. Entonces, las mujeres que llegaron, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, estamos hablando que vieron el sepulcro vacío, el ángel les dice que ya resucitó y salen corriendo. He aquí, verso 9. Le salió al encuentro diciendo, Jesús le salió al encuentro. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercando, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoraron al Señor. Ahora vamos a regresarnos un poquito más atrás. Ahí mismo en Mateo. Mateo 14:33. 14:33. Este video lo he puesto antes, pero bueno, ya. 14:33. Aquí Pedrito le dice al maestro, Señor, ¿puedo ir a ti? ¿Se acuerdan? Cuando iba caminando el Señor por el agua. Y se baja y empieza a caminar y le dan ñañaritas y se piensa hundir. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿se acuerdan? Amén. Bueno. Verso 32 y 33. Y cuando ellos subieron, sí les dije el capítulo, ¿verdad? Sí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, vinieron, y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos entendieron cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, a Pedro caminar unos cuantos pasos, y que cuando suben a la barca todo se calma, solo Dios podía lograr eso. Y es más, solo Dios. Fíjense los 3 milagros seguiditos. Jesús caminando sobre el agua. Ya desde ahí ya era algo increíble. Que Pedro le dice, yo puedo ir a ti, Señor, le diga así, y ver al otro que era un humano común y corriente como ellos, un iletrado, como decían, caminar sobre el agua. Y ver que tembló y tuvo miedo y se empezó a hundir. No dice que se hundió, se empezó a hundir. Y llegó el maestro y lo sacó. ¿Usted podría pisar sobre el agua y sacar a alguien? Cuando por fin se suben a la barca, el viento se calma. Era Dios. ¿Quién más puede hacer eso? Por eso Jesucristo siempre les dijo, si no me creen a mí, creen en las obras. ¿Quién más podía hacer 3 tan poderosos milagros en menos de un minuto? ¿Le gusta? Solo Dios. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Filipenses 2:10. Primero vamos a Juan porque está más cerquita. Juan 9:35. Juan 9:35. Todo esto, hermanos, tiene que tenerlo muy presente. Juan 9:35. ¿Ya llegaron ahí? Hasta el 38 vamos a leer. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién expulsaron? Aquel que el Señor sanó de la vista. ¿Se acuerdan que lo fueron, lo trajeron? Los fariseos lo cuestionaron y luego cuestionaron a sus padres. Hizo un relajo al pobre hombre. Lo terminaron expulsando. Porque él dijo, bueno, si él no es Dios, ¿cómo me curó? Si él no es un profeta, ¿cómo me curó? Todo ese rollo que pasó ahí, usted puede leerlo en el capítulo, en los versículos anteriores. Cuando ya lo expulsaron, oyó Jesús que lo habían expulsado. Y le dijo, hallándolo, dice la palabra, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Buena pregunta. Hermano, él había sido sanado, toda su vida ciego, y había visto. Él no tenía ninguna manera de decir que no, tal vez. Pero no era el milagro lo que lo hizo creer.
Es la diferencia que la pasa hoy en día. Lo que lo hizo creer a él es la figura, es saber quién era él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Él no sabía quién era, aunque estaba enfrente de él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Se presenta. ¿Cuántos se nos presenta Jesús y lo rechazamos? ¿Y qué hizo él? Y le dijo, creo, Señor. Y si él reconocía que era el único que le tocaba hacer. Y lo adoró. ¿Sí estamos entendiendo? Esos que dicen, yo creo en el Señor, pero su vida no cambia, están mintiéndose a sí mismos. Cuando uno cree, adoras. ¿Y cuál es la manera más perfecta de adorar al Señor? Obedecerle. No es cantar canciones, no es levantar las manos, sí, también, claro, es parte de, pero no es la verdadera adoración. La adoración es en todo momento, el proscuneo de la Biblia, bueno, es otro tema, pero adorar a Dios es estar en comunión con Él, vivirlo, obedecerle, no mostrarle que creíste. Eso es adorarlo. Decir, yo creo en Jesús y seguir igual, no has creído. Porque hace una obra transformadora por medio del Espíritu Santo. Hermoso ese pasaje. Ese pasaje le puede sacar uno. Pero aquí nos está mostrando que Jesús permitió la adoración. Ahora sí, vámonos a Filipenses 2, 10 al 11. Filipenses está adelantito. 2, 10 al 11. Vamos a leer desde el 9. Este ya lo hemos leído, hermanos, pero lo tengo que leer, aunque ya lo sepa de memoria. Aquí habla claramente que nuestro Señor es Dios. A Él se le adora. ¿Ya llegaron? Dice la palabra de nuestro Señor. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es doblar las rodillas? Adorarlo. Lo adoran los ángeles, lo adoran los hombres, lo adoran los demonios. Todos se postran ante Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y para esos que dicen que no, si Jesús no fuera Dios, ¿cómo es que en el cielo también lo adoran? Aquí hemos visto la adoración de Jesús en la tierra. Ahora vamos a Apocalipsis. Y usted va a ver que ahí aparece que a Jesús se le adora también. Apocalipsis, capítulo 5. Porque Juan vio todo. Gloria al Señor por el hermano y apóstol Juan. ¿Ya llegaron? Amén. Apocalipsis 5, verso 14. Vamos a leer desde el 3. 13 y 14. ¿Listos? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿A quién? A todo lo creado. Al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién dijo eso? Toda su creación. 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que es el mismo Dios. Ahí estaban las dos figuras, el Padre
y el Hijo. Y a ellos los adoraron. Hermanos, a Dios se le adora. Y Cristo es Dios. Ya más dudas que esa, solamente el que no quiere entender no entiende. Ahora vamos a los versículos. Bueno, no, pero todavía hay otra. Se los voy a dar. No, ya vamos a los versículos. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Vamos a Juan de regreso. 1, del 1 al 3. Ese ya lo hemos leído, ya se lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer. Juan del 1, 3. Y de ahí nos vamos a brincar al 14. Pero primero vamos a leer del 1 al 3. Juan 1. El Hijo es Dios. Ya vimos que el Hijo se le adora y es Dios, pero ahora vamos a ver en la Biblia cómo lo dice. ¿Es Juan qué? Juan 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Y después vamos a leer el 14, del mismo Juan. En el principio, está más claro que el agua, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién era Dios? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Vamos a ver. Cristo. Sí, amén. Este era en el principio con Dios. ¿No dice al lado de Dios? La Biblia de los testigos de Jehová, hermanos, el verso 2 dice, en el principio, este era en el principio con Dios, y ellos le pusieron, este era en el principio un Dios. Así dice la Biblia de los testigos de Jehová. Para no tratar de darle deidad a Cristo. Pero si le pones un, entonces quiere decir que hay dos dioses. El Padre y el que era un Dios, o sea que era otro Dios. O sea que ellos, con tal de disfrazar las cosas, la regaron más. Porque ponen que hay otro Dios. Si el Padre y el Verbo son separados, entonces otro Dios. Es un error garrafal con tal de querer darle la torre a una doctrina correcta. Lo leo de nuevo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Verso 14. Ahí está, ¿quién está hablando? Y aquel Verbo, ese es del que hablamos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Ahora sí lo puedes decir con toda la voz. Jesucristo. Lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese logos que está en el griego, sí es Jesucristo. Entonces Jesucristo existe desde que siempre, porque es Dios. Y ahí está bien clarito la deidad de Cristo desde el principio, dice. ¿O no dice así? O sea, antes de que todo existiera, Él existía. ¿Sí entendió eso? Porque Dios es un presente continuo. Él siempre es Él. Él no tiene papá, ni mamá, ni creador, porque Él es el creador. Ahora vámonos a Romanos 1 otra vez. Ay, mira, puros unos ahora, gracias a Dios. Romanos 1, verso 5. Al 7. ¿Listos? Bueno, usted puede leer arriba que dice que fue declarado Hijo de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a leer el 5. Y por quien recibimos, de parte de Jesucristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Vea bien lo que Pablo está diciendo, hermano. Cristo le dio el apostolado y la gracia por la obediencia a la fe. Nosotros no tenemos dones si no obedecemos al Señor. Nosotros no somos nadie sin el Señor. Pablo reconoce que es con Cristo como Él fue ya designado apóstol. Ahorita ya no hay apóstoles, pero sí hay pastores, hay diáconos. Los diáconos son todos los que son líderes, servidores del Señor, hermanos. Todos somos llamados a servirle.
Si usted no es obispo, que son los que enseñan, los que supervisan, o diácono, son esos dos títulos. No estamos al servicio del Señor. Hay que luchar para prepararnos. Verso 4. ¿Qué verso leí primero? El 6, perdón. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes están llamados a ser de Jesucristo? Nosotros. Ya somos de Él. 7. A todos que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí nuevamente vemos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Ese Señor, ya les expliqué, ya lo habíamos leído hace rato, es que Él es también Dios, el que está por encima de todo. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Al 21. A ver si lo alcanzo a explicar rapidísimo. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Todos pertenecemos a un solo Dios. Todos. Los que están en el cielo, porque Él es creador de todo. ¿Cierto? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí van a aparecer los tres. Dios, uno se dobla las rodillas ante el Padre, que es del Señor Jesucristo. Él es el que tiene a la familia de todos. Y nos fortalece en el hombre interior, en tu parte interna, por medio del Espíritu Santo. Por eso la obra salvífica la hace el Espíritu Santo en ti. Él es el que transforma, el que cambia, el que nos redarguye, el que nos guía. Luego dice: para que habite, fíjese bien, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ya ven que ya aparecieron todos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, pero Cristo también está aquí. Tenemos a la deidad completita dentro de nosotros, mis hermanos. Porque Dios es Dios. Usted no porque hay tres personas que te dieron roles diferentes, no dejaron de ser Dios. Y en tu corazón está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Pero el que hace la obra es el Espíritu. Pero tenemos a las tres personas porque es el mismo Dios. Vamos despacito. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Dios habita en ti para que entiendas el verdadero amor. ¿Por qué eres amor? ¿Por qué cambia el cristiano? Porque aprende a amar. Por eso el don más grande no es hablar lenguas, no es decir la palabra con denuedo, no es ir a evangelizar. El don más importante es el amor. Y lo dice Corintios 13. Háblame fuerte, no te... Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si no conoces el amor que Cristo hizo en esa cruz, y que usted ahora lo vive porque Él está en ti, no tienes la plenitud. No estás completo, te falta algo.
Por eso hay tantos que dicen ser, pero no son, porque no ha nacido ese amor verdadero en sus corazones. Es la base del crecimiento cristiano, el amor. Y aquel, verso 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos. Amén. ¿A quién es el único que se le da gloria? A Dios. ¿Y ahí a quién se le está dando la gloria? A Jesús. Jesús es Dios. ¿Vio qué hermoso? Pero lo más hermoso es la enseñanza del amor. Pero es otro tema muy largo que explicar. Ahora vamos a Colosenses 2, 6 al 9. Deben moverle porque me falta todavía el Espíritu Santo. Colosenses 2, 6 al 9. Colosenses 2, 6 al 9. Amén. Colosenses 2, 6 al 9 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El Hijo de Dios, que ha recibido a Jesucristo, anda como Él anduvo, hermano. Haciendo las cosas buenas, viviendo las cosas buenas, arraigados y sobreedificados en Él. La roca es Cristo. Todo lo que hagamos tiene que tener como fundamento a Cristo. Si usted va a hacer algo, pregúntese, ¿le agrada a Cristo? Si no, no lo haga. No lo haga. Porque todo tiene que estar en Él. A eso estamos aquí aprendiendo y a ser enseñados para que abundemos en acciones de gracias para Él. Verso 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, y ahí está que Él es Dios, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. En Cristo habita toda la plenitud. Él es Dios. ¿Sabe qué es lo curioso, hermano? Que esa misma plenitud que habita en Cristo, ahora la tiene usted. La tengo yo. Ahora Cristo nos llena y somos completos en Él. Ya no necesitas más nada. Esa palabra nos enseña que Cristo es Dios, pero que nosotros tenemos esa misma bendición. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, ya lo tienes en ti. Y si Él está pleno en la deidad, ¿qué tienes dentro de ti? La deidad misma. Que es Dios. En sus tres personas. Hermanos, esto es algo maravilloso que el hombre no puede entender, pero que lo vivimos al ser transformados. Si no nos transformamos, seguimos igual, no lo hemos recibido. Le medio abrimos la puerta y no lo dejamos entrar. Gloria al Señor por esta cita bíblica. Vámonos a Tito 2, 11 al 13. Tito está adelantito. Tito 2, 11 al 13. Tito. ¿Encontró a Tito? Ese Tito siempre se esconde, hermano. Tito, capítulo 2, 11 y 13. Tito 2, ¿listos? Dice Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Volvemos a leer. La gracia de Dios que se manifestó para salvación, ¿quién fue? Cristo. Esa es la gracia de Dios. Jesucristo es la gracia que se manifestó para ser salvos. ¿Y eso que nos enseñó? Que renunciemos a la impiedad. ¿Qué es ser piadoso? Para poder decir que es impiedad, hay que entender la piedad. Ser piadoso es leer la Biblia, estar en comunión con Él, estar en oración con Él, obedecerle a Él. Eso es un hombre piadoso. ¿Qué es impiedad? Renunciamos a las cosas de los placeres del mundo. Eso es de renunciar a la impiedad. A los placeres y a las cosas que nos llamaban antes y que ahora no. Pongo un ejemplo, ¿no? Muchos, sobre todo los varones, aquí vamos a pegar a los varones pelados. El fútbol era domingo de fútbol. ¿Cómo voy a ir a la iglesia yo si juega el Pumas o Chivas o México? Hermano, renunciamos a eso porque merece más Él. Ay, pero es cuando yo más dinero gano. Renuncio a eso porque primero es Él. Eso es saber dejar la impiedad. Que primero sea Él. Es lo que está diciendo ahí, nomás que pues ya no le hacemos caso muchos. Luego dice el verso, que me quedé, 13, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué aguarda el cristiano con fervor? A nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ahí dice más claro que el agua. A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nos mantiene a los cristianos para obedecer? La esperanza de las promesas que Él dejó. Sea que partamos, sea que Él llegue, vivimos con esperanza. No hay temor en el cristiano. Por eso Pablo dijo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, vivir es Cristo y morir es ganancia. El cristiano no tiene ningún problema. Hay papás, yo sé que amamos a nuestros hijos, pero el cristiano no debe de vivir preocupado. Y si no se convierte, y si se va al infierno, usted déjese en las manos de Dios. Descanse en Dios. Porque si usted se la pasa preocupado, no está creyéndole a Dios. Señor, por amor a este siervo tuyo, si algo de gracia estaba en tus ojos, encárgate de mis hijos. Y si un día me llevas, Señor, tal vez yo no lo vea, pero estoy seguro que tú cumples tus promesas. Y uno vive tranquilo. Porque obvio que como hijos de Dios, luego volteamos por ahí, volteamos para el otro, y a quién, si no me hacen caso, ¿qué hago? ¿Me vuelvo loco? No, mi hermano, descansen. Y pongo el ejemplo de los hijos, que es lo que más le pega a la mayoría de los que somos padres. Pero puede haber otras cosas que usted tiene que soltar en el sentido de confiar en Él. No como los motivadores que te dicen, suelta y deja ir. No, mi hermano. El cristiano deja las cosas en manos de Dios para que Dios haga la obra. Porque en nuestras fuerzas no podemos. Hermoso ciclo. Ahora vamos a Primera de Juan, y con ese vamos a cerrar hoy, y me faltó el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 5. Es que hay tanto que aprender. A veces yo quisiera tener horas y horas, que estuvieran aquí conmigo unas 4 o 5 horas. Primera de Juan 5. A mí, cuando yo leí que Pablo duró 24 horas predicando, dije, no, pues es que no alcanza el tiempo. Gloria a Dios cuando hay gente dispuesta a pasarse sus 20 horas ahí, 24 horas. Pero predicando. Porque luego hay iglesias que dicen, vamos a hacer una vigilia. Tocan música, bailan, brincan, zapatean. 5 minutos, 10 minutos de predicación. Luego se pueden hacer juegos. ¿Eso qué es? Si va a hacer vigilia es con la palabra de Dios. Que sale un predicador y entra otro. Que ahora predicó el hermano, ¿cómo se llama?
Pablo, y luego siguió el hermano Héctor, y luego siguió el hermano Germán, y luego otra vez el pastor, y luego una hermana. Ajá, eso sí sería una vigilia. ¿O no? Ah, no. Ya, a ver, aquí se cae el pastor porque sigue el baile. No, ¿qué pasó? Eso no es vigilia, hermano. ¿Qué le dice? Sí, como me dijeron allá, hermano. A ver, córtenle. ¿Cómo? No llevaba ni medio vuelo cuando ya me estaban queriendo cortar, hermano. No. Bueno, pero es otra historia. Primera de Juan 5, verso 20. Hermosa palabra también. Primera de Juan 5, verso 20. ¿Ya llegaron? Y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lo sabemos. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. ¡Ay, qué buena palabra! Solo el que se quiere hacer ignorante no se da cuenta que está en una iglesia falsa. Es verdad, hermano. Hay gente que no quiere entender aunque vea todo de cabeza, porque le conviene estar ahí. Porque ahí no hay que obedecer. Ahí nos hacen como, ahí no, pues es que ahí no me regaña el pastor. El pastor no regaña, el pastor lee su palabra y si le pega es porque algo anda mal. Segunda parte del versículo. Y estando en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo es clave para demostrar que Jesús es Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin Jesucristo no hay Dios ni vida eterna. Así de claro, mi hermano. Usted podrá querer y bailar y zapatear y cantar, que no estoy en contra, ya les he dicho, que Dios pueda hacerte gozar un poco, pero ya cuando se salen de orden ya no están en el Señor. Ya es otra cosa. Tú debes de estar en el Señor, en el verdadero, en el que la Biblia enseña. Dios te va a dar. Y el Señor me dice, el Señor no te dice nada si no lees la Biblia. Él no habla si no es por medio de su palabra. Ese es el verdadero Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo y Dios es el que nos lleva a la vida eterna. Sin el Señor Jesucristo nadie verá la deidad completa que es el Padre y el Espíritu. Bueno, el Espíritu nunca lo vamos a ver. Pero nadie va a estar con el Padre. Nadie, mi hermano. No hay manera de salvarse sin Cristo. Y aquí la gente luego piensa, qué injustos son ustedes los cristianos, porque entonces se van a condenar tantos y tantos que son buenos. No son buenos, son pecadores. Y necesitan un Salvador. Y solo hay uno, Jesucristo. Hay que predicarles para que conozcan a Jesús. Y solo aquellos que el Señor ya tiene van a creer en el mensaje. Por eso batallamos tanto. Porque cuando hablamos de mensajes de salvación, la gente como que no le entra. No quieren. Ellos quieren cosas que los hagan sentir bien, no que los confronten en su pecado. Por eso el verso último. Ponga atención al último verso. De eso habla ese verso. Una advertencia para los hijos de Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que nunca pongas por encima de este Señor, de este Dios, de este Salvador, a nada ni a nadie, porque eso es lo que te va a condenar. Porque la palabra ídolo ahí no se refiere solo a las estatuas. Se refiere a todo lo que tu corazón tenga por encima de él. Por eso es tan importante, hermanos, la obediencia. Y cuando decimos congregarse, no es porque el pastor sea, que necio que tiene, que quiere que vengamos. ¿Por qué el pastor no se puede enfermar? ¿Por qué el pastor no puede faltar? ¿Por qué? ¿Qué tiene el pastor de diferente? Es que es su obligación. No, mi hermano, no. Es que yo ya le creí. Y tenemos un deber todos con él, no con el pastor. Es con él.
Es para Él. Para que Él haga en la obra completa, transformadora, y un día estemos con Él. Por eso cuidado con la idolatría. Cuidado que algo llegue a tu mente y te aleje del único que te salva, Cristo. No puede uno tener nada por encima de Él, porque se convierte en ídolo. Sea hijo, sea padre, sea madre, sea esposa, sea fútbol, sea dinero, sea trabajo. Cuidado, nunca permitas que nada ocupe el lugar de nuestro Señor. Él debe estar en el trono de tu corazón. Y a veces el ego también puede ser peligroso. Así que siempre ore: Señor, si en algo no estoy bien, ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, porque se me hace tarde cuando ya me quiero ir de la congregación. Se me hace tarde ese pastor que tantos rollos avienta. No. Gócese. Gócese en Él. Y Él hará su obra. Porque el pecado que es de muerte, hermanos, es negar a Cristo. Ya luego hablaremos de ese pecado. Cuando le dijeron al Señor que solo había un pecado que no perdonaba, es negar al Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a arrancar de nuestro corazón todo lo que esté estorbando. Padre, Dios maravilloso y eterno que vives por los siglos de los siglos, a ti toda la gloria, la honra, la adoración de tu pueblo. A ti clamamos hoy, Señor, para poder vivir y entender que solo tú eres un solo Dios. Y que así como muchas herejías han negado la deidad del Hijo, hoy vimos que aquí está, Señor, en tu palabra. Que tú eres nuestro Padre amoroso, también lo vemos en tu palabra. Y que próximamente veremos que el Espíritu Santo también eres tú. Porque eres un solo Dios. Clamamos a ti, pidiéndote como tú nos enseñaste por medio de la intercesión del Hijo, aquel que es nuestro único Salvador y Redentor, porque Él entregó su sangre preciosa derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Padre, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Arranque ya, Señor, de nuestro corazón cualquier raíz de amargura que todavía esté ahí queriendo brotar y crecer. No lo permita. Quite de nosotros toda duda o engaño, Señor, que el mundo nos ha metido. Arránquelo, Padre. Quite de nosotros los temores que el mundo nos ha metido, que las falsas doctrinas nos han dado. No podemos tener temor cuando creemos en el Dios Todopoderoso que acabamos de ver en tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser hijos obedientes y que nuestra única prioridad sea usted. Que todo lo demás pase a segundo término, que cuando estamos bien con usted todo fluye, todo es correcto, nos va bien. Independientemente de las cuestiones económicas, estamos tranquilos porque usted da la paz que pasa todo entendimiento humano. Necesitamos, Señor, comprender la verdad de su evangelio y buscamos por medio de estas doctrinas que la gente conozca al verdadero Dios y se aleje de tantas y tantas enseñanzas que lo único que buscan es que la persona viva con temor para controlarla, o que viva ilusionado de cosas materiales y no de las espirituales. Ayúdenos, Señor, porque solo con sus fuerzas lograremos la santidad. Aleje de nosotros, Señor, toda tentación. Fortalézcanos para no caer y líbrenos del maligno. Todo está en sus manos, Padre. Su manada, su remanente, está aquí clamando para que seamos uno contigo hasta la eternidad, tal y como el Señor Jesucristo lo pidió. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo, a buscar la estatura del varón perfecto a través de los cambios y transformaciones que tú harás en nuestras vidas.
Te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.